El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, felices fiestas patrias. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les saluda en este domingo 19 de septiembre. Ayer hemos vivido nuestras fiestas republicanas, el inicio del proceso independentista de nuestro país en el lejano ya 1810. Y es por eso, hermanos y hermanas, que nuestra comunidad se ha congregado en el templo catedral para orar por la patria, por nuestra región, sus autoridades, pero por sobre todo por el porvenir de los chilenos y chilenas. Hermanos y hermanas, vamos a escuchar una canción y luego tendremos el audio íntegro de la homilía de nuestro obispo, el Padre Bernardo, y el canto del Te Deum por el coro Arte Coral. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Debemos alcanzar de la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Somos cuerpo de Cristo, iglesia que comparte y que alimenta al mundo tan dolido de hambre. Debemos alcanzar de la fracción del pan, que nuestro amor es el Dios hecho carne. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Somos templo sagrado del Espíritu Santo, como un hogar que acoge alegría y color. Debemos alcanzar de la fracción del pan, que nuestra fuerza es Dios consolador. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Señor Gobernador de la región de Magallanes y Antártica Chilena, subrogante señor José Jorge Altamirano Figueroa, señora delegada presidencial de Punta Arenas, subrogante señora Margarita Norambuena Cavieres, honorable diputada de la República, señora Sandra Amar Mancilla, comandante del Comando Conjunto Austral y comandante en jefe de la Quinta División del Ejército, general de división, señor Sergio Esteban Valencia, comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante, señor Leonardo Chávez Alvear, comandante en jefe de la Cuarta Brigada Aérea, general de Brigada Aérea, señor Miguel Estambe Muñoz, jefe 12ª Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, general de Carabineros, señor Claudio Valencia Ortiz, jefe de la zona de la 12ª Región Policial de Magallanes y Antártica Chilena, prefecto inspector, señor
José Carrasco León. Alcalde de la ilustrísima Municipalidad de Punta Arenas, señor Claudio Radones Jiménez. Autoridades civiles, oficiales superiores y jefes de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Un saludo afectuoso al representante de la Presidencia de la Confraternidad de Pastores de las Iglesias Evangélicas Hermanas, hermano pastor David Payán. Y agradezco también a los pastores representantes de otras confesiones religiosas cristianas que nos acompañan, de la Iglesia Bautista, Pastor Eliseo Merino, estamos presentes, y la Iglesia Luterana, ¿no es cierto?, el señor Pablo Ríos. Quiero saludar de manera especial a los directores de los colegios que están hoy día presentes y, por supuesto, nuestro agradecimiento sincero a la coral Arte Vocal, dirigida por don Manuel Rodríguez Justo, por estar este año nuevamente acompañándonos. Esta vez la homilía la he dividido en 3 partes, así que prepárense. Estamos esta mañana nuevamente en nuestro templo catedral, testigo del caminar de nuestra vida y de nuestra historia. Hoy, guardando las medidas sanitarias, queremos una vez más dar gracias a Dios por nuestra patria, en estos 211 años de su independencia. Queremos agradecer todos los beneficios y progresos que como nación hemos ido conquistando con la ayuda del Señor. Hemos vivido un tiempo que nos ha golpeado en diversos sentidos y que nos invita a reconocer la dignidad de cada persona. Esto nos puede hacer renacer a todos a un deseo de hermandad. Nos invita a soñar un único país en el que, caminando juntos como hijos de esta misma tierra que nos cobija, vivamos en una profunda hermandad. Estos largos meses de pandemia han sido una ocasión para experimentar también lo mejor de nosotros. Hemos visto multiplicarse por todos lados expresiones de acogida y solidaridad hacia aquellos que más han sufrido. Como Iglesia, agradecemos al Señor todo el bien que hemos podido realizar, gracias a la colaboración de tantas personas e instituciones, comerciantes y empresas, lo cual nos ha permitido llevar ayuda a más de 800 hogares, asistiendo y acompañando a personas vulnerables y de la tercera edad. Al mismo tiempo hemos podido consolar y dar esperanza cristiana a aquellos que perdieron a un ser querido. Agradecemos la generosa benevolencia de tantas instituciones que han confiado en nuestro servicio, lo cual nos ha permitido compartir lo recibido, no solo en nuestro ámbito eclesial, sino también con diversas juntas de vecinos y con grupos de personas generosas que han preparado alimento para sus vecinos. El valor de la solidaridad y generosidad se ha hecho palpable entre nosotros, y la voz profética del Padre Alberto Hurtado, que nos invitó a dar hasta que duela, ha reflejado lo mejor del corazón de los magallánicos. La parábola del Evangelio que hemos escuchado es tan diferente al antiguo relato bíblico de Caín y Abel, en el que la relación entre los hermanos es destruida por el pecado. Allí, frente a la pregunta que Dios hace a Caín acerca de su hermano, éste responde con una ruptura y un egoísmo que hasta hoy nos hace mal escucharlo. ¿Acaso soy guardián de mi hermano? De ese modo se justifica la indiferencia como única respuesta posible y crea una cultura centrada en el individualismo, donde el otro vale en la medida que viene a satisfacer nuestras necesidades o servir a nuestro interés particular. El año pasado el Papa Francisco escribió una hermosa carta sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti, que nos puede acompañar en la reflexión de esta mañana. Es una carta que recoge el sufrimiento y la vulnerabilidad que hemos vivido durante la pandemia del coronavirus, la cual nos reveló las falsas seguridades que creíamos poseer en nuestra sociedad.
Primero, un maestro de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna no es solo la esperanza del futuro, que el Señor promete al ser humano después de esta vida, sino que es conocer al Padre y a su Hijo, que nos invita a vivir desde ahora el presente, la plenitud para la cual hemos sido creados por Dios. Por ello, Jesús habla de dos dimensiones inseparables del amor para alcanzar la vida en plenitud: el amor a Dios y el amor al prójimo. En las tradiciones judías, el imperativo de amar y cuidar al otro parecía restringirse a la relación entre los miembros de una misma nación. El antiguo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se entendía ordinariamente como referido a los connacionales. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, este llamado es universal. Tiende a abarcar a todos, solo por su condición humana, porque el Padre Celestial hace salir el sol sobre buenos y malos, sino porque Jesús nos invita a ser misericordiosos, así como el Padre de nosotros es misericordioso. En este aniversario patrio, la invitación que nos formula el Señor es trabajar para que en Chile todos sus hijos e hijas tengamos plenitud de vida. La plenitud de la vida no solo es un problema económico y social, sino que es todo aquello que manifiesta la riqueza del ser humano: lo espiritual, intelectual, el sentido ético, lo laboral, familiar, cultural, deportivo. En definitiva, el gozo de sabernos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Segundo, Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley recurre a sus raíces judías, a la ley dada por Dios a Moisés, para poder entregar su respuesta diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. En nuestra época, en la nueva cultura que se está fragando, una de sus debilidades es desconocer su tradición, sus raíces, dejando paso a que le arrebaten el alma y pierda, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia ética y finalmente su independencia ideológica, económica y política. La nueva cultura, para avanzar en sus principios e ideologías, tiende a sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún afirmando la defensa de algunos valores. Así se utiliza el mecanismo político de exasperar y politizar por diversos caminos que se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de descalificarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce al dominio del más fuerte. En esa lógica se alienta también una pérdida del sentido de la historia. Se advierte la penetración cultural de una especie de desconstruismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Deja en pie únicamente la necesidad de satisfacer las propias necesidades en un exagerado individualismo. A este respecto, el Papa Francisco recuerda un consejo que dio a los jóvenes en un encuentro que tuvo con ellos. Dice: si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores, que destruyen o desconstruyen todo lo que sea diferente, y de ese modo pueden reinar sin oposiciones.
Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen las riquezas espirituales y humanas que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que les ha precedido. Termina la cita. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y de confrontación. Debemos trabajar por el concepto de ciudadanía, que se basa en la igualdad de derechos y deberes, bajo cuya proyección todos disfrutan de la justicia. Por esta razón, es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior, prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos. Tercero, el maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado del camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con función importante en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero en su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que este mundo ansioso es mezquino: le dio su tiempo. Estamos invitados a mirar el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. La parábola nos muestra con qué iniciativas se hace rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Al mismo tiempo, nos revela una característica esencial del ser humano, muchas veces olvidado. Hemos sido hechos para la plenitud, que solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado del camino. Para poder atender al que se encuentra al lado del camino, necesitamos recordar que aquellos que tenemos responsabilidad en la sociedad y de manera especial en el mundo político, no debemos olvidar, o a menos valorar la dimensión ética de nuestra responsabilidad social. Es urgente que en el momento presente el mundo político recupere su autoridad moral, que la administración pública se defina como hombres y mujeres que sirven con transparencia y probidad, que ejercen su autoridad con responsabilidad y cuidan los recursos con las virtudes que favorecen el espíritu de servicio, entre ellos paciencia, modestia, moderación, caridad y generosidad. Una autoridad ejercida por personas capaces de asumir auténticamente como finalidad de su acción el bien común y no el prestigio o el logro de ventajas personales. Entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es una de las más graves, porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moralidad
y las normas de la justicia social. Compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre los gobernantes y los ciudadanos. Introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones. Cuidar y fomentar nuestra alma nacional es tarea de todos. No podemos renunciar a la fuerza de nuestra identidad cultural, de nuestras tradiciones republicanas, patrióticas y religiosas. Estamos llamados a cuidar nuestros símbolos patrios, que nos ayudan en nuestro ser chileno y nos hacen vibrar ante distintas situaciones, como en las catástrofes naturales, las fiestas, nuestra historia, los desafíos deportivos, la representación internacional, etc. Es imperioso que todos trabajemos para que nuestro país, cuyo origen ha sido siempre multiétnico, integre y respete a los que han llegado a nuestra tierra buscando una nueva vida. La multiculturalidad es una de las riquezas que han formado parte de nuestra identidad nacional y que hoy algunos quieren desconocer. Nuestra tierra ha sido un lugar de encuentro y deseamos que Chile siga siendo un país de hermanos. Una patria donde se encuentren los ancianos y los jóvenes, los obreros y los empresarios, los civiles y los uniformados, los pueblos originarios con los mestizos y emigrantes, los que profesan distintas opciones ideológicas, políticas, religiosas, culturales y sociales. Una patria de encuentro entre los fundamentos de nuestro pasado y los sueños del futuro. Una patria de encuentro en que los enfrentamientos del pasado reciente den paso a proyectos comunes sin excluidos ni exclusiones. Detenernos al lado del camino para descubrir a personas con rostro concreto que necesitan de nuestro amor y solidaridad. Los deseados del camino tienen diversos rostros. Son los ancianos, aquellos que poco a poco van siendo los marginados de sus familias y de la sociedad. Esto lo pudimos apreciar cuando nos correspondió asumir la residencia de adulto mayor Juan Pablo II. Muchos hablaron, se interesaron del problema, pero a la hora de asumir responsabilidades, solo la Iglesia, por ser fiel al Señor, lo asumió. Y ahora, con la generosidad de muchas de las comunidades cristianas, de particulares, llevamos adelante este servicio. Son ignorados nuestros adultos mayores por organismos gubernamentales, como también por el mundo político. Lo mismo sucede con los niños vulnerables. Llevamos años esperando una nueva ley que les otorgue mejor protección y cuidado. Se habla mucho de los derechos que ciertamente les corresponde, pero no se les educa y no se les inserta en la sociedad para que sean personas que aporten al desarrollo de la patria. Son números. La naturaleza, que es nuestro medio ambiente, nos pide trabajar para cuidarla. Pues el mundo y nuestro país es la casa común que el Creador nos ha regalado. En ella vemos reflejado la grandeza y la miseria del ser humano. Son siempre los más pobres quienes sufren las consecuencias de su mal manejo y la contaminación ambiental. Somos un país de migrantes. Ahora vivimos una migración de hermanos que vienen de países latinoamericanos, que por situación económica y política han debido abandonar sus países. Y vemos llegar a nuestra tierra buscando una mejor calidad de vida. Nuestro desafío está en integrarnos, eliminar nuestros prejuicios y hacer que ellos sientan, como dice la canción, que en Chile quieren al amigo cuando es forastero. Una vez más, la patria nos demanda nuestra responsabilidad cívica en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Allí acudiremos con responsabilidad y emitiendo nuestro voto con clara conciencia de estar colaborando en la obra del reino de Dios. Desde los albores de nuestra independencia, la Virgen del Carmen ha estado siempre presente en nuestra historia. A ello, una vez más,
encomendamos nuestra patria en los desafíos que estamos enfrentando. Que ella nos enseñe a conquistar el verdadero progreso, que es construir una gran nación de hermanos donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Nosotros aclamamos, te Deum laudamos, te alabamos, Señor. Amén. Te honran en todo los ángeles, te adoran profetas y apóstoles, te besan el mar y los mártires, son tuyos abismos y soles. Origen de todo principio, Dios Padre,
Del Evangelio según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Hoy, el Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37, podemos ver cómo Jesús les explica a sus discípulos por segunda vez cómo será su pasión. Este episodio nos muestra cómo Jesús se mantiene de forma filial con su Padre, frente al propósito o tarea a la cual fue encomendado. Su misión de enseñar produce en el Señor lástima, debido a que sus seguidores, sus discípulos o su rebaño aún no logran comprender, a pesar de todo, cuál es su tarea como enviado de Dios. Dentro del relato podemos darnos cuenta cómo prevalece en sus discípulos la preocupación por saber quién es el más importante entre ellos. El preguntar lo prefieren omitir por miedo a terminar de la misma forma en que Jesús lo ha profetizado. Ellos esperan un Mesías político, poderoso y triunfante, motivo que los llevaba a disputar puestos importantes por ocupar al momento de instaurar el reino prometido. Es así como Jesús ejemplifica su enseñanza, tomando un niño y diciendo las siguientes palabras: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. En aquella época los niños no eran respetados. Ocupaban el último lugar en aquellos tiempos, al igual que las mujeres. Esta acción de Jesús expresa cómo ser discípulo siendo el que acoge y que se preocupa siempre por los más débiles y marginados. Para Jesús no solo importan aquellos que tienen y pueden más, sino que también los que no pueden y tienen menos. Hoy el Mesías nos enseña a ser humildes y generosos, cuya práctica se lleva a cabo por medio de la ayuda fraterna hacia los más abandonados, logrando así reconocer en ellos al propio Jesús, que siendo Dios, se hizo pequeño y débil para ser como nosotros. Papa Francisco llega a Roma luego de visitar Eslovaquia y Hungría. El Papa Francisco arribó este miércoles 15 pasado a Roma, tras haber concluido el viaje número 34 de su pontificado, en el que visitó Budapest, Hungría, para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional y Eslovaquia. Este viaje es también el último que realiza un pontífice con la aerolínea Alitalia, debido a que ésta cerrará definitivamente el 15 de octubre. La primera vez que esta compañía trasladó a un papa en un vuelo internacional ocurrió en 1964, cuando Pablo VI visitó Tierra Santa. Francisco inició este viaje el domingo 12 de septiembre cuando arribó a Budapest para celebrar la misa de clausura del Congreso Internacional Eucarístico número 52, que se llevó a cabo durante una semana. En su homilía, el pontífice recordó que el camino cristiano no es una búsqueda del éxito, sino ir adelante por la vida con su misma confianza, la de ser hijos amados de Dios.
En Hungría, Francisco también tuvo encuentros con los obispos, con líderes judíos y de otras confesiones cristianas, así como el presidente János Áder y el primer ministro Viktor Orbán. En Eslovaquia, donde estuvo del 13 al 15 de septiembre, el Papa Francisco también tuvo una reunión privada con la presidenta Zuzana Čaputová y encuentros con las autoridades, diplomáticos, así como con los obispos, el clero y religiosos. El pontífice también visitó a las comunidades gitana y judía y tuvo un encuentro con los jóvenes a quienes animó a acudir a la confesión, el sacramento de la alegría, porque los reconcilia con Dios. En Eslovaquia, Francisco celebró por tercera vez la misa con rito bizantino, rito propio de las iglesias católicas orientales y de las iglesias ortodoxas. Se trató de la divina liturgia de San Juan Crisóstomo, que presidió el martes 14. Finalmente, este miércoles 15 culminó la visita apostólica con una misa multitudinaria, a la que asistieron más de 50.000 asistentes, en la explanada del Santuario Nacional de Sastim, que alberga la imagen de Nuestra Señora de los Siete Dolores, proclamada patrona de Eslovaquia en 1927 por el Papa Pío XI. Hermanos y hermanas, el próximo martes 21 de septiembre es una fecha importante para los magallánicos, ya que es el recordatorio de la gesta de los tripulantes de la goleta Ancud, chilotes y chilotas que llegaron a nuestra región a tomar posesión del Estrecho de Magallanes en nombre del gobierno de Chile, pero también nos han traído nuestra herencia, nuestras costumbres y nuestra fe. Así que, hermanos y hermanas, las siguientes dos notas apuntan a recordar y a poner en valor esta gesta heroica. La goleta Ancud fue un barco de guerra construido en Ancud en 1843 para trasladar la expedición chilena que tomó posesión del Estrecho de Magallanes y lo ocupó militarmente al erigir en su ribera el fuerte Bulnes. Las autoridades de Chile consideraban al Estrecho de Magallanes un área de importancia estratégica, cuya soberanía era necesario ejercer de modo efectivo. Estos territorios estaban incluidos nominalmente como parte de Chile desde la Constitución de 1822, pero fue a fines de 1842, durante el gobierno de Manuel Bulnes Prieto, que se le encomendó al contador de Marina Domingo Espiñeira, en calidad de intendente de la provincia de Chiloé, la tarea de organizar una expedición a la zona. Espiñeira trató de conseguir una nave adecuada para la misión, pero no le fue posible encontrar ninguna que cumpliera los requerimientos de un viaje de la clase que se iba a realizar, y ordenó que se iniciara la construcción de una. Las obras estuvieron a cargo del capitán de puerto de Ancud, John Williams Wilson, quien era padre de Juan Williams Rebolledo, futuro comandante en jefe de la escuadra durante la primera parte de la Guerra del Pacífico. Se construyó en los astilleros de Ancud, capital de la provincia de Chiloé, en aquella época, con maderas y manos de obra local. Estuvo lista a fines de marzo y zarpó en mayo de 1843. Su nombre original era Presidente Bulnes, pero Manuel Bulnes no aceptó tal denominación y se la rebautizó como Ancud, en honor a su puerto de origen. Su construcción tuvo un costo de 1.457 pesos, 11,5 reales. Era una goleta de 2 mástiles, con casco de madera que desplazaba 27 toneladas y estaba armada con 4 cañones de 40 libras. Sus dimensiones principales eran 15,84 metros de eslora, largo, 3,80 metros de manga, el ancho, y 2,78 metros de puntal, el alto. Llevaba como instrumento de navegación una sola brújula. La goleta Ancud zarpó del puerto de Ancud el 22 de mayo de 1843. Los tripulantes llevaban consigo víveres estimados para vivir unos 7 meses, y materiales para el viaje y la puesta en marcha de la colonia que pretendían fundar. Al zarpar, iban a bordo 22 tripulantes,
de los cuales alrededor de la mitad iba a Magallanes con la misión de quedarse en el asentamiento permanente que se creara. Juan Williams, capitán; Jorge Mabón, piloto segundo de la Armada; Eusebio Pizarro, sargento segundo de artillería; Manuel González Hidalgo, teniente de artillería; José Hidalgo, cabo de artillería; Manuel Alvarado, Lorenzo Arro, Ricardo Didimus, Remigio González, Jerónimo Ruiz, José Santa Ana, José Víctor, Horacio Luis Williams y José María Yáñez, marineros; Cipriano Jara, Pascual Riquelme, Lorenzo Soto, Valentín Vidal y Manuel Villegas, artilleros; Venancia Algueta, esposa de Jara; Ignacia López, esposa de Vidal; Bernardo Filippi, sargento mayor de ingenieros y naturalista prusiano. Sobre la cubierta iban los animales de granja para reproducirlos en tierras patagónicas. Se trataba de una pareja de chivos, 2 cerdos, 3 perros y unas pocas gallinas. Primero se dirigieron al mar interior de Chiloé, a través del canal de Chacao. El 25 de mayo llegaron a Curaco de Vélez y allí se les unió un irlandés inmigrante, Carl Miller Norton, un cazador de chungungos que fue aceptado con el puesto de práctico de canales. Llevaban consigo 2 chalupas, pero perdieron una de ellas durante unas marejadas que enfrentaron al sur de Cueitao, en el archipiélago de las Guaitecas. Recalaron en un lugar llamado Puerto Americano o Tank Back, en donde también estaban fondeadas 2 naves estadounidenses, la goleta Betsy, el bergantín Enterprise, ambas dedicadas a la caza de lobos marinos. Williams intentó sin resultado comprarle al capitán del Enterprise una chalupa y las cartas náuticas levantadas por Robert Fitzroy, pero solo obtuvo una negativa para lo primero y permiso para copiar las segundas. Permanecieron en Puerto Americano hasta el 3 de julio, dedicados a construir una chalupa, y mientras tanto el naturalista Bernardo Filippi se encargaba de copiar las cartas. Durante esos días se unió a la tripulación el lobero Juan Yag, quien actuaría como práctico para el cruce del canal Moraleda y los guiaría hasta el final del archipiélago de los Chonos. El 26 de julio intentaron pasar la península de Taitao, pero el mal tiempo, sumado a una avería del timón y una grieta a estribor, los hizo retroceder y buscar refugio nuevamente en Puerto Americano, al que llegaron el 2 de agosto. Al día siguiente se envió a Miller, Filippi y 5 hombres más de regreso a Chiloé con la orden de llegar a Dalcahue y desde allí trasladarse a Ancud por tierra para conseguir víveres, reparar la pieza del timón e informar al intendente de su travesía. Volvieron 23 días más tarde junto a una lancha que transportaba las provisiones. Por un incidente de contrabando con lanchas chilotas, Williams ordenó al capitán del Enterprise que retirara su nave del puerto. Como no obedeciera, el día siguiente fueron embargadas las chalupas del bergantín y Williams amenazó con hacer fuego sobre ellos si no hacían caso de la orden. El Enterprise se retiró de Puerto Americano hacia una playa cercana y al día siguiente, cuando la goleta Ancud había zarpado para continuar su viaje, se notificó a los estadounidenses que de volver a encontrarlos en un lugar sin autoridades chilenas, se confiscaría el barco. Continuaron al sur, doblando con éxito la península Tres Montes y atravesando el canal Messier. A lo largo de todo el viaje fueron bautizando los accidentes geográficos que encontraban y no aparecían con nombre en sus mapas. El 11 vieron humaredas de un asentamiento indígena, posiblemente a la Calufe, y fueron seguidos por 2 embarcaciones que eran impulsadas a vela y remo. Williams deseaba ser alcanzado por las canoas para enterarse del origen del género de las velas, que sospechaba obtenido del naufragio de la fragata francesa Dolphin,
y por eso la esperaron después de cruzar la angostura inglesa. Pero la pérdida de tiempo que estaba resultando de su empeño lo hizo desistir y siguió adelante. Al llegar a la punta Santa Ana, ya en el estrecho, divisaron un asta de bandera y al ir a investigar encontraron un barril enterrado con un documento que dejaba testimonio de que las embarcaciones Chile y Perú eran los primeros barcos de vapor en pasar del Atlántico al Pacífico por el estrecho de Magallanes. Ese mismo día, 21 de septiembre de 1843, a las 2 de la tarde todos los tripulantes de la goleta bajaron a tierra y se tomó posesión formal del territorio circundante en nombre de Chile. Levantó el acta el sargento segundo, Eusebio Bizarro, y luego de izar la bandera dispararon 21 cañonazos. A la mañana siguiente, fondió cerca de allí la Phaeton, fragata de vapor de la Marina francesa, que se dirigía a Talcahuano en busca de carbón de piedra. Durante su estadía celebraron la misa en tierra e izaron la bandera francesa sobre su tienda. Esto último motivó una queja formal de Williams al capitán Maysin, por considerarlo atentatorio contra la soberanía chilena. Maysin le respondió que no tenía ninguna intención de hacer tal cosa, y que, como hasta entonces, esos territorios no habían pertenecido formalmente a ningún estado. Era la costumbre que los marineros izaran sus banderas momentáneamente en tierra, y que él había interpretado del mismo modo la presencia del pabellón chileno sobre la punta de Santa Ana. Durante los días posteriores a ese incidente, las relaciones entre ambas tripulaciones fueron cordiales, y luego de las aclaraciones del caso, se dio por superada la cuestión e incluso el oficio al ministro del Interior fue enviado por medio de la Phaeton. Antes de salir a reconocer el terreno hacia el este, el 26 de septiembre dejaron en Santa Ana un letrero grabado con las frases República de Chile y Viva Chile. Su viaje de exploración no estuvo exento de dificultades a causa de los cambios de tiempo y los temporales. Mientras reparaban algunas averías, un grupo de patagones levantó campamento frente a ellos y se establecieron relaciones amistosas entre ambos grupos. Trocaron tabaco, charqui y galleta por piezas de guanaco en más de una ocasión. Algunos indígenas subieron a Ancud durante esos días, pero luego el capitán se lo prohibió porque pedían comida y existía el riesgo de mermar en exceso las provisiones de la nave. Los chilenos se retiraron de aquel lugar el 4, cuando ya había amainado el viento. Siguieron viaje hacia el este, pero no encontraron otros aborígenes de quienes obtener carne de guanaco, ni tampoco lugares con leña abundante, y emprendieron el regreso al oeste. La goleta Ancud sirvió por 3 años como buque de guerra en la Armada de Chile, hasta que en 1846 fue desguazada y su casco vendido en 503 pesos. Monumento a los tripulantes de la goleta Ancud. El monumento a los tripulantes de la goleta Ancud está emplazado en la intercepción de Avenida Colón con Costanera del Estrecho, en la ciudad de Punta Arenas. Fue inaugurado el 2014 y dedicado a la conmemoración de la toma de posesión efectiva del Estrecho de Magallanes por parte del Estado de Chile el 21 de septiembre de 1843. El monumento corresponde a una escultura de grandes proporciones, 6 metros de altura, efectuada en cemento y fierro por el escultor Guillermo Merino Pedrero, a pedido del gobierno regional de Magallanes. La obra representa el viaje de los 23 expedicionarios de la goleta Ancud, que zarparon rumbo al Estrecho de Magallanes, desde el puerto de Ancud en mayo de 1843, y que fondearon en la ribera de Puerto Hambre el 21 de septiembre de 1843. En la vista principal de este monumento encontramos representada la proa de la goleta Ancud, sobre la que se despliegan algunos integrantes de la expedición, entre los que se encuentra el capitán de la tripulación, Juan Williams Wilson.
Además de los seres mitológicos como la pincoya, el millalobo y 3 animales ganaderos, elementos representativos de la cultura chilota, la expedición y colonización del Estrecho de Magallanes fue una de las preocupaciones centrales desde los albores de la República de Chile, y en específico de Bernardo O'Higgins. Por este motivo, sobre uno de los costados de la cultura, identificamos una bandera de Chile sobre un mástil, un fusil, un pergamino y una sierra. Estos símbolos constituyen una representación del anhelo histórico de distintos políticos de la República de Chile por tomar posesión efectiva del Estrecho de Magallanes, punto estratégico en la conexión entre el Océano Pacífico y el Atlántico Sur, y que será, hasta la construcción del Canal de Panamá a comienzos del siglo XX, la principal ruta de navegación, cabotaje y exportación de los principales puertos del Océano Pacífico. Hermanos y hermanas, como es ya costumbre, en nuestro espacio semanal damos cuenta de las informaciones que trae el amigo de la familia. En la primera página, Chile, país de hermanos. Extracto de la homilía de nuestro padre obispo Bernardo en el Te Deum de Fiestas Patrias, año 2021. En la página 2, Día de Oración por Chile. Disposiciones para el desfile del 26 de septiembre. El último domingo del mes de septiembre de cada año, la Iglesia Católica a nivel nacional celebra el Día de la Oración por Chile. En Punta Arenas se celebrará con el izamiento del pabellón nacional a las 12 horas, en el frontis de la Iglesia Catedral, y posteriormente una procesión con que la comunidad católica homenajea a la Virgen del Carmen. Para este año se solicitará una representación por parroquia a fin de poder dar cumplimiento con el aforo permitido en esta actividad. Recomendaciones. Para mantener un buen orden de esta celebración con motivo del Día de la Oración por Chile, se debe tener en cuenta lo siguiente: todas las eucaristías o celebraciones que se realicen entre las 11 y 12:30 del día domingo 26 se encuentran suspendidas para privilegiar la asistencia de los fieles a esta actividad. Es primordial que al inicio de la ceremonia y el desplazamiento, los representantes de las unidades pastorales respeten las exigencias sanitarias, mascarilla y distanciamiento, contar con lo requerido, pañuelos, signos de diversos colores, cruz de Chile, etc. Recibir las instrucciones solo de las personas a cargo, tanto para los movimientos que se deben realizar como para el momento de iniciar el homenaje a la Virgen. Una vez que los diferentes estamentos hubiesen pasado, la salida será la continuación de calle Bories de norte a sur. En la página 3, algunas informaciones. Leeremos los titulares. Recolección de ayuda para los hermanos mayores de la Casa del Samaritano de Magallanes. El matrimonio diaconal compuesto por Luis Viel y Maritza Ramírez visitan la comunidad San Francisco de Asís. Lección divina en la comunidad San Francisco de Asís. Primera misa con jóvenes de la Pastoral Juvenil Diocesana. Operativo del Instituto Católico de Migraciones INCAMI en Magallanes. Bingo de la parroquia Santuario María Auxiliadora. Celebraciones dominicales en la Comunidad Virgen del Carmen de Río Seco. Presidenta del Centro de Alumnas del Liceo María Auxiliadora es seleccionada para representar a los jóvenes en Ubuntu. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 19 de septiembre comenzamos una nueva semana y les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 19, San Genaro. El lunes 20, Santa Amelia, San Andrés Kim y San Pablo Tung. El día martes 21, San Mateo. El día miércoles 22, San Mauricio. El día jueves 23, San Lino y Santa Tecla. El día viernes 24, Nuestra Señora de la Merced. El sábado 25, San Aurelio. Y el próximo domingo 26, San Cosme y San Damián. Hermanos y hermanas, nos despedimos de este espacio semanal deseando que cada uno y cada uno de ustedes se encuentre bien, que pueda participar junto a su familia, junto a las personas que quiere, de las actividades de este fin de semana. Y el próximo domingo nos encontramos en los horarios habituales, 8 de la mañana, 12 del día, y también nos encontraremos presencialmente frente a la catedral desde las 12 horas para el homenaje a la Virgen del Carmen. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia.
un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.